Bueno, y queremos ahora introducirnos a la significación en Román Jacobson. A mí me gustaría hacer solo un breve comentario, ¿bien? Que si bien antes hablábamos de interpretante, nunca dejamos en claro si el interpretante efectivamente tiene que hablar o no para que el representante y el objeto se funden en calidad de signos, o el mismo interpretante. Bueno, la diferencia con Jacobson claramente está, ¿no? La lingüística lo que se plantea es la lengua, ¿no? La lengua hablada, con toda la estructura del lenguaje, lógicamente, pero nos interesa la actualidad del hecho, ¿bien? Y ya con Peirce estábamos viendo un poco la virtualidad de la cuestión, ¿no? O sea, cuando esto estaba en un nivel completamente abstracto. Hasta inclusive si se lo llevaba al campo del acto, no se salía todavía de ese campo abstracto que de igual manera sigue siendo el signo, ¿no? Totalmente. Después de todo que haya un interpretante, eso sigue siendo un hecho virtual en la realidad, ¿no? No es un hecho capaz de ser captado por ningún animal, solamente nosotros. Bueno, me parece una aclaración importante. De hecho, una crítica que hacen los peircianos, podríamos decir, a esta corriente ya del estudio del lenguaje, que es la corriente de Jacobson, es que justamente ellos critican que los que siguen a Román Jacobson, por ejemplo, o a Roland Barthes, digamos, que son autores que ubican a la semiología como correspondiente a la lingüística. Ellos dicen, no podemos entender el signo si no es a partir de lo que le da existencia al signo, y eso es el habla, ¿no? O sea, esa sería la postura de Jacobson y de Barthes, por ejemplo, distinta a la de Peirce, que ya diría, no, primero tenemos que ir a los fundamentos del signo y después vamos a ver qué pasa con el signo en el habla, ¿no? Pero bueno, esa es una de las críticas que se hacen intraparadigmáticamente los detractores, ¿no? No sé si Jacobson y Peirce se hubieran peleado, pero bueno, los seguidores sí se critican esas Lo cuestiones. más interesante de todo esto, y es para pensarlo un montón, Lacan toma de los dos. Totalmente. Y por ahí uno se ve tentado, ¿no? a pensar que quizás las teorías que uno va construyendo, quizás hasta es necesario que haya diferentes perspectivas, ¿no? Pero nunca hay que olvidar justamente que hay un proyecto en común. Totalmente. Buscar la síntesis. Buscar la síntesis, exactamente. Bueno, quizás por eso comenzamos ahora un poco con el fonema, ¿no? Ya que con Jacobson veníamos hablando de que hay que hablar del signo hablado, ¿no? Totalmente. Justamente con esta cuestión del fonema, Jacobson diferencia dos cuestiones fundamentales que son la fonología y la fonética, por dos lados distintos, ¿no? Él nos va a decir la fonética es el estudio del sonido, ¿no? Pero bajo sus cualidades de sonido, nos dice él en ese sentido. Mientras que la fonología, dice, ya incluye en ese estudio del sonido la estructura del lenguaje, ¿no? Es decir, qué pasa con el sonido cuando es el sonido, como vos decís, de un habla, ¿no? Y sobre todo de un habla que se entiende en ese sentido, que es entendida, como diríamos, por alguien más, ¿no? Solamente para que se entienda entonces, fonética, sonido, y fonología, estructura del lenguaje, o sea... Sonido del lenguaje sería. Fonología, el sonido, pero ya atravesado por el lenguaje. Sonido, ¿no? Del lenguaje. Totalmente. Y fonética, sonido a secas. Sonido, totalmente. Bien, ¿y cómo diferenciamos entonces esto de la fonética, la fonología, con el fonema? Bueno, justamente el fonema, dice Jacobson, ya es un concepto de la fonología, es decir, ya es la mínima unidad audiológica, la mínima unidad audible, pero en ese sentido de un lenguaje, ¿no? O sea, no cualquier unidad mínima audible, ¿no? Sino una unidad mínima de un lenguaje, ¿no? Y al mismo tiempo, como esta unidad mínima, él dice, no tiene un sustento positivo, es decir, no es algo materialmente objetivo. Claro, ¿se sustenta o no se sustenta? Sino que está compuesta, no se sustenta en la cualidad del sonido, es ahí la cuestión. Sí. Sino que se sustenta toma el sonido como medio. En un haz de cualidades, es decir, en un conjunto de cualidades. Ya no es una sola cualidad la que la determina, sino son varias cualidades y sobre todo que se determinan por diferencia a otras cualidades. Solo para que se entienda, ¿no? Ya que usamos los ejemplos acá. Está la cualidad de la P, la cualidad de la F, la cualidad de la T y la cualidad de la D. No en tantos sonidos, sino en tantos rasgos diferenciales. En tantos rasgos diferenciales, totalmente. Eso es un fonema, un rasgo diferencial, ¿no? O sea, la P no es F, F no es T, T no es D y así sucesivamente. F no es D porque yo hago F y D suenan distintos, ¿me entendés? En ese sentido. O P y T también suenan distintos, ¿no? O sea, hay distintas posiciones de la lengua, hay distintas salidas de aire, hay distintas gravedades, más alto, más bajo. Es como si tuviéramos, por ejemplo, yo te dijera, tenemos un package de cualidades, tenemos color, forma y grosor, por ejemplo,
Y vos de un objeto lo podés clasificar en esas tres, ¿no? Un objeto tiene un color, tiene una forma y tiene un grosor, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo un objeto que es redondo, blanco, y alto, va a ser diferente de otro objeto que es redondo, blanco y bajo, ¿no? Estamos de acuerdo. En ese sentido. Y esos son los fonemas, ¿no? Tengo fonemas que son oclusivos, graves y tonales, por ejemplo, y tengo otros fonemas que son perclusivos, agudos y por tirar, ¿no? O sea, en ese sentido. Sí. Lo que los determina como tales son estas características que hacen que uno sea uno y que otro sea otro, ¿no? Y en cada lenguaje, dice Jacobson, hay un número limitado de fonemas, lógicamente. Punto muy importante, ¿no? Eso es interesante. Él dice, de una lengua a la otra hay fonemas que no estamos acostumbrados. Nosotros no estamos acostumbrados a la E nasal de los franceses, por ejemplo, ¿no? O sea, solamente para aclarar, ¿no? Que haya cantidad finita de fonemas quiere decir que no hay una posibilidad infinita. Yo puedo aprender otros lenguajes, ¿no? Se puede aprender otros lenguajes. Pero dentro de mi lenguaje no puedo introducir cualquier fonema así porque sí, ¿no? O sea, tendría que hacerlo muy poéticamente para que eso pase al uso habitual, ¿no? Sí. En ese sentido, digamos. Sonaría extraño. Pero inclusive no decimos que no pase, ¿no? Porque pasa todo se adoptan palabras de... Y todo el tiempo estamos cambiando el sonido de nuestras palabras. Nosotros en Salta, por ejemplo, le sacamos las S al final de las palabras. Entonces decimos vamos así en vez de decir vamos, ¿no? Sí. Y cambiamos el sonido de una palabra constantemente, pero dentro de un rango de posibilidades. No es que le ponemos un bam cross al vamos, ¿me entendés? O sea, no le metemos una R intermedia entre la M y la O, ¿no? Un bambro tampoco, ¿no? O sea, no hacemos combinaciones así bizarras, ¿no? Totalmente. En ese sentido, ¿no? Bien. Quizá hay personas que sí, pero bueno, ya habrá que estar... No son admitidas, digamos, por el código. Habrá que ver qué está pasando con las personas que sí hacen esas combinaciones, digamos. Como nosotros, y bueno, vaya uno a saber. Entonces, eso con el fonema. Vamos a la siguiente ahora. Bien, con respecto a la significación, ¿no? Estaría bueno tocar un poco el temita de las reglas sintácticas y el léxico común que compartimos, ¿no? Bueno, esto con la cuestión material, ¿no? O sea, estudiando el lenguaje en su faceta material, nos dice Jacobson, hablando de lo que hablábamos del fonema, tenemos esta cuestión, ¿no? Rasgos diferenciales, no tenemos significado, no tenemos sentido, o sea, hablamos como de puntos y comas, ¿no? O sea, no estamos hablando en ese sentido de cuestiones con semántica, digamos. Mientras que por otro lado, dice Jacobson, la otra vertiente del estudio del lenguaje es la semántica, ¿no? Es la vertiente de la significación. Y en ese sentido, él dice, para estudiar esto nos sirve la estructura que sacamos de lo material. Eso es lo interesante con respecto a la postura, diferencia con respecto a la postura de Peirce y de Jacobson. Mientras Peirce parte de una tradición filosófica, que es la metafísica, en ese sentido buscar darle un sustento a la realidad, y para lograrlo crea una construcción lógica, ¿no? Que puede ser muy útil. Él está creando la construcción lógica, ¿no? Pero no está partiendo de un fenómeno en ese sentido, aunque él reconoce el fenómeno. Tenés mucha razón, boludo, porque parte del signo como algo metafísico. Él lo reconoce, o sea, él dice el fenómeno es el punto de partida, pero al mismo tiempo él no parte de ningún fenómeno, él genera una teoría general, o sea, él crea una teoría general para explicar todos los fenómenos en ese sentido. En cambio el fonema ya sería un fenómeno. En cambio el fonema ya es la descomposición de un fenómeno, el habla. ¿Me entendés? El hecho de que yo diga hola en Argentina, y aunque no le esté hablando a ninguna persona particular, las personas que están en la calle van a sentir que están siendo saludadas, ¿no? Eso es el lenguaje, digamos, el fenómeno del lenguaje en ese sentido. El hecho de que la palabra, así como tal, la palabra en ese sentido con respecto a su código, como decimos, con respecto a su léxico y con respecto a un contexto, tiene un efecto, ¿no? Tiene una, como diría Levi-Strauss, tiene una incidencia, tiene una, no me sale la palabra, ya me va a salir después. Está bien, comprendemos. Una eficacia. Una eficacia. Comprendemos esto un poco y queremos aclarar una cuestión. Desde la perspectiva de Jacobson, a diferencia de Peirce, el hablante no es del todo libre, ni en las reglas sintácticas que combina, ni en la selección del léxico común que comparte con todos aquellos que hablan. Estas reglas son básicamente las leyes que rigen la significación,
en tanto es una relación lingüística entre signos. Me parece que es un tema importante, ¿no? Porque en Peirce se da la sensación de que siempre podés ensanchar más el objeto y hay como un proceso de semiosis infinita, ¿no? O sea, que esto puede extenderse todo lo que uno quiera. Jacobson está planteando que, mira, viejo, los signos tienen fonema y fonema no tenemos mucho. Tenemos una cierta cantidad. Podemos armar estas palabras, sobre todo es como una progresión geométrica en ese sentido, porque partimos de muchos menos rasgos diferenciales. Claro. Con muy pocos rasgos diferenciales generamos muchos fonemas, con esos fonemas podemos generar muchísimas palabras y con las palabras podemos generar casi infinitas expresiones, ¿no? Pero casi. Y ahí está la cuestión, ¿no? En el casi, digamos. De que para generar una expresión nueva igual tenemos que ser muy habilidosos. Nos van a quemar por decir casi infinito, pero te entiendo perfectamente, ¿no? Que a uno le da la sensación. Se puede romper los límites, pero los límites siempre se vuelven a generar delante de nuestros ojos, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Bien, aclarado este punto, ¿no? Con respecto a la cuestión de la letra, porque acá justamente nos remitimos de vuelta, ¿no? A la metafísica aristotélica para hacer estas diferencias de causas. No estamos diciendo de repente que Jacobson sea necesariamente metafísico, ¿no? Porque evidentemente parte de la necesidad de estudiar un objeto. Totalmente. Pero de todas maneras, como nos recuerda Alexander Coiré, uno nunca deja de hacer metafísica, digamos, para plantear principios y causas de la realidad. Hay toda una discusión al respecto que ya en algún otro momento lo haremos con el espacio de debates analíticos, pero bueno, ahora les pedimos que no le tengan tanto miedo a Aristóteles, que no es que han caído los principios necesariamente. De hecho hay toda una discusión que habría que hacerse con respecto a las causas para plantear una diferencia. Para Jacobson el fonema es material, pero la letra es formal. Y yo creo que todos recordarán la famosa cita del seminario 18 de la instancia de la letra, donde la letra es justamente un soporte. Totalmente. El soporte real de la cuestión, ¿no? O sea, de vuelta volviendo... material. El soporte material. Totalmente. Entonces, volviendo de vuelta a esta cuestión, hay una discusión con Jacobson y Lacan también, ¿no? Sobre todo material, no en tanto está escrita en los libros, ¿no? O sea, claro, ¿no? Material en tanto formalización. En tanto la letra es un fenómeno en sí mismo. De vuelta en tanto es la formalización del habla. Si lo pensamos prehistóricamente, podemos decir cuando surgió la escritura, cuando se empezó a necesitar, ¿no? Formalizar este fenómeno que ya era el lenguaje hablado, ¿no? En ese sentido. Incluso podríamos pensar cuál surgió primero, ¿no? Sería como la cuestión del huevo y la gallina. ¿Surgió primero la escritura o surgió primero el habla, ¿no? Totalmente. Si pensamos en ese sentido, en el origen del lenguaje. Pero la letra como esto, como vos decís, como una causa formal, que nos sirve a nosotros como sustento material para una ciencia, ¿no? En ese sentido. Solamente era para hacer la distinción, ¿no? Ahora, volviendo a Jacobson, el fonema es la materialidad del lenguaje, en tanto es el signo actualizado por la palabra, que es lo que veníamos hablando hace un ratito. Exactamente. Pero la letra... es esa estructura combinatoria, ¿no? O sea, si nos quedamos con lo más sustancial de los dos autores, podemos decir los dos se sirven de estructuras combinatorias, ¿no? Sí. Jacobson la ubica en los rasgos diferenciales de los fonemas, y Peirce los ubica en los fundamentos ontológicos del signo, ¿no? O sea, no menos, o sea... pero ambos utilizan el modelo combinatorio, podríamos decir, en ese sentido. Bueno, acá un poco entonces para hacer la diferencia por letra nos referíamos a la formalidad que busca modelizar el rasgo diferencial, es decir, de un sonido o cualquier otro soporte, ¿no? En función de lo que... Una nota musical, por ejemplo, ¿no? En función de lo que distingue a uno del otro, ¿no? Entonces, diferentes rasgos ya nos van a dar la idea suficiente de que son diferentes fonemas, ¿no? Yo creo que acá ya Lacan, por dar justamente todo este vuelco a plantear la realidad pura y específicamente psicológica, que más allá del fonema debería ser la letra, entrando en toda esta discusión de primero si fue el habla o si fue... no es psicológica, ¿no? Porque lo psicológico, el fundamento de la psicología es la imagen, pero el fundamento... No, totalmente. Pero el fundamento que nos da la letra es para el sujeto, ¿no? En ese sentido, que es distinto a lo que podemos pensar con la psicología según Peirce, ¿no? Por esto ahí, de que hay un conocimiento, una posibilidad de ensanchar el objeto. Por ahí estoy de acuerdo con que es un limitante hablar hoy en día, ¿no? De realidad psicológica con ya todo lo que hemos transcurrido de la enseñanza de Lacan. Pero no hay que olvidar que Lacan ha partido de ese concepto, de realidad humana inclusive, ¿no? Y Lacan no era tonto, de tal manera que produjo un cambio drástico en este concepto de realidad, que es lo que después lo va a llevar a su concepción de lo real, ¿no? Y sobre todo acá relacionado con la letra. Me parece que es un paso justamente en la siguiente dirección de lo que la psicología debería concebir como realidad, ¿no?
Yo creo que es una apuesta muy interesante, pero los psicoanalistas nos hemos dedicado a formar sectas y por ahí un poco a aislarnos del mundo. No entiendo muy bien por qué. Y no nos hemos puesto a discutir con otras ciencias, ni siquiera con la psicología. O sea, con la psicología estamos todos peleados, boludo. Es verdad. Todos peleados estamos con la psicología, boludo. Y es como, boludo, vamos a hablar entre nosotros, ¿no? ¿Me entendés? Entonces, bueno, por ahí me voy un poquito por las ramas con este tema político, pero me parecía importante tocarlo, ¿no? Somos psicólogos encima, ¿no? Claro. Secretito. Sí, totalmente. Bien, con respecto a lo que vamos a plantear ahora de las funciones, ¿no? Del lenguaje, porque ya veníamos del fonema, porque ya veníamos planteando la cuestión del léxico común y las reglas sintácticas. Totalmente. Y habíamos dicho además que el hablante no elegía. ¿Qué es lo que elige en el hablante entonces? Totalmente. Tal o cual fonema. Bueno, es muy loco, ¿no? Porque no justamente son las reglas de esta estructura, ¿no? O sea, si partimos de que hay una estructura, de que el lenguaje tiene una estructura y de que esto se aplica al sonido, ¿no? Que esto modela el sonido y hace que tengamos palabras y locuciones y expresiones, ¿no? Y todas las cuestiones, lo que modela esta realidad lingüística serían justamente estas reglas, ¿no? de relación que se ejercen entre los elementos menores del lenguaje, ¿no? Partiendo desde el fonema hasta ya las palabras y las expresiones, ¿no? Todo se relaciona, dice Jacobson, de dos modos, ¿no? O sea, es un modelo, ¿cómo se diría? Diádico, digamos, en ese sentido, ¿no? De relación. Hay dos relaciones imperantes que son las que determinan todo el resto, ¿no? En los distintos grados, o sea, ya sea cuando yo quiero formar una palabra, cuando quiero formar una frase, cuando quiero formar un texto, ¿no? Sí. La primera es la combinación. Él nos dice, hay una relación de contigüidad entre los elementos presentes en una cadena hablada, ¿no? Yo hablo y voy concatenando palabras, las voy ordenando una después de otra, y eso es una combinación, ¿no? En ese sentido. Poneme la diapositiva. Sí, disculpe, patrón. Todo signo en ese sentido está formado de otros más pequeñitos, podemos decir, y al mismo tiempo forma parte de otros más grandes, ¿no? O sea, es como que si nosotros agarráramos un signo podríamos desarmarlo, o podríamos ver que para arriba es una piecita de muchos otros signos que van englobando piecitas, ¿no? En ese sentido. Son los englobamientos crecientes que habla Lacan. Son los englobamientos crecientes de los que habla Lacan totalmente en la instancia de la letra. Que de hecho, sin más preámbulo, bueno, pasemos a la modelización matemática, ¿no? Tal cual. Acá podemos ver, ¿no? Como dice el anillo hecho de collares, hecho de anillos, hecho de collares, hecho de anillos, ¿no? O sea, si yo tengo un anillo hecho de collares, ¿qué quiere decir? Que cada aro de ese anillo es un collar, y al mismo tiempo cada aro del subsiguiente anillo es un collar, ¿no? Es una concatenación, una combinatoria de elementos, como podríamos decir, diferenciales en ese sentido. Fíjense que la fórmula acá es muy parecida a lo que podemos decir la fórmula de la metonimia, ¿no? No está completa todavía, pero básicamente lo que implica es eso, ¿no? O sea, un signo es la relación de al menos dos signos, ¿no? En ese sentido. Claro, y con uno que justamente queda excluido de esa relación, ¿no? Que bueno, es justamente el centro que estamos representando con el toro. ¿Bien? Ya tocará en su momento abordar las cuestiones topológicas. Por ahora solamente les dejamos la indicación, ¿no? De que estas figuras topológicas justamente vienen de las descripciones de Jacobson sobre, bueno, estas dos reglas fundamentales del lenguaje, ¿no? De vuelta insistimos, no es el hablante que las elige, es el lenguaje las que las elige por el hablante. Ya están dadas en el fenómeno, sobre todo eso. ¿Por qué podemos pensar que estas reglas imperan sobre el habla? Dice Jacobson, porque imperan sobre el sonido, en ese sentido, ¿no? Y determinan al sonido de la forma de que nosotros podamos hablar, ¿no? Totalmente. Entonces, si las reglas estas diferenciales, ¿no? La combinación y la selección ya operan en los fonemas que nosotros utilizamos para armar las palabras que tienen sentido, ¿no? Que tienen semántica, quiere decir que después de la semántica vamos a seguir usando las mismas reglas, ¿no? Incluso para seguir, o sea, es como si hubiera una línea. Primero tenemos el nivel asemántico, el nivel del fonema, donde todo es diferencial y simplemente sin sentido, ¿no? Sí. Pasamos a ese nivel, ya tenemos el nivel semántico del habla, pero siguen imperando las mismas reglas. Eso claro, siguen imperando las mismas reglas sintácticas. Totalmente. Que no son sintácticas, ¿no? Son estructurantes en ese sentido.
Bien, entonces la selección, ¿no? Como segunda operatoria que veníamos describiendo. La sintaxis estaría en la combinatoria en ese sentido. La sintaxis estaría en la combinatoria. La sintaxis estaría más del lado de la combinatoria, ¿no? Creo que es un punto muy importante lo que está diciendo. Déjame ver solamente si lo entendí. Para la combinatoria estaría el juego de la sintaxis y en la selección el de la semántica. Podría ser. Porque yo recuerdo justamente tu crítica de mi trabajo sobre el grafo del deseo, en el que me habías planteado de que Seba no es cadena del significado, porque si vos decís significado volvemos de vuelta al tema con Peirce, y Lacan está planteando algo distinto a Peirce en el seminario 5, ¿no? Y bueno, y justamente la selección que lo estamos utilizando como modelo matemático al punto de Capitón, vos me habías planteado no es cadena de significado, es cadena de semantemas. Totalmente. ¿No? O sea, ya son significantes unidos a un sentido en particular y eso ya forma, como veníamos hablando, las posibilidades. Totalmente. De una lengua lo que nos importa, dice de Jacobson, en la combinación es la contextura, ¿no? Es decir, en una cadena combinatoria lo que nos importa de cada posición, de cada término, es el contexto que le antecede y que le precede, ¿no? En ese sentido, es como, claro, como decimos, una sintaxis. Depende de la ¿no? posición. Totalmente, lo importante a destacar es la posición. Ahora, con la selección pasa algo distinto, dice Jacobson. Si la combinación implicaba, ¿no?, esta posibilidad de concatenar, es decir, de poner en un tiempo ordenado distintos términos sucesivamente, la selección implica que todos los términos al mismo tiempo, simultáneo, están conservados en alguna parte, ¿no? Comprendo, sí. En un ámbito abstracto, dice Jacobson. En un código. Mental. Totalmente. Y ahí Jacobson nos introduce, ¿no?, la cuestión de la mente. Nos vuelve a meter interpretante mental. Meter el interpretante mental, totalmente. Sí. Nos dice, el código en algún punto es mental, ¿no?, en ese sentido, para Jacobson, ¿no? Sí. Ahora. Sí. Un poquito, ¿no? La cuestión de la definición. La selección es la opción entre dos posibilidades. Totalmente. Implica que al sustituir una de ellas por la otra se establece una equivalencia y una diferencia, exactamente. Una equivalencia y una diferencia. O sea, si lo pensemos así, ¿no? Lógicamente, si yo tengo en una cadena hablada y yo puedo decir, ¿viste qué lindo caballo? O puedo decir, ¿viste qué lindo corcel? ¿No? O sea, puedo usar esas dos palabras para referirme al mismo objeto, ¿no? Que sería el animal, o ¿viste qué lindo animal? También, ¿no? Quiere decir que todos estos términos conservan una similitud, es decir, todos pueden ser puestos en el mismo lugar de la cadena que yo estoy enunciando, pero al mismo tiempo todos son diferentes, porque si no yo no tendría todos esos términos para referirme a una misma cosa, digamos. Cada uno marca una cualidad particular del objeto, ¿no? El animal es más general, el caballo es más criollo, el corcel es más poético, si se quiere, ¿no? Más lírico, qué sé yo. Pero en ese sentido quiere decir que todos se parecen en algo y todos son diferentes en algo, ¿no? Abordando un poco la fórmula de la metáfora, ¿no? Porque pensaba en esto. También tenemos que hacer un trabajo sobre los modelos matemáticos, que implica acá la división de Lacan. Y justamente, para los que sepan de matemáticas, saben que cuando ponemos un elemento al lado de un conjunto de paréntesis y no tenemos ningún elemento al medio, eso implica multiplicación. ¿Bien? Entonces, fíjense que tenemos dos elementos distintos puestos en relación de diferencia por la división. Les voy a proponer, digamos, que tomen por 2 segunditos que la división va a implicar diferencia, para decir que este conjunto de diferencias es equivalente a este conjunto que contiene ambas diferencias, ¿no? Entonces es interesante cómo la construcción del semantema se da de una forma metafórica, podríamos decir, inclusive, ¿no? Totalmente. Ahí es donde Jacobson va a decir la sustitución es la metáfora y la combinación es la metonimia. O sea, todo su libro de los fundamentos del lenguaje, que es de donde está tomado esto, termina con el estudio sobre las afasias, ¿no? Donde él va a plantear donde las leyes estructurantes del lenguaje son la metáfora y la metonimia, y donde una corresponde al polo sustitutivo y otra al polo combinatorio, ¿no? Bueno, yo acá voy a tirar la bomba de vuelta, entonces, pero no mía, sino tuya. Para los que no lo sepan, en realidad, o sea, el que tiró la bomba fue él, digamos. Él tiró toda la bomba. Siguiendo los pasos nomás. Totalmente, ¿no? Pero sin embargo yo te atribuyo a vos esta idea porque fuiste vos el que me la comentó, y justamente
a través de este trabajo de afasias, lo que Maxi nos va a desarrollar en algún momento, al menos ya lo estoy tirando a la pileta, yo no sé si lo va a hacer, pero ya lo estoy incitando a que lo prepare, es el trabajo sobre la psicosis, con lo que has descubierto en la cuestión de las afasias, ¿no? No para que nos desarrolles ahora, pero bueno, quería plantearlo, que me parece un dato muy importante para retomarlo en algún momento, ¿no? Totalmente, es un trabajo que exige muchísimo más trabajo todavía, pero para más adelante puede enganchar totalmente, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? De que ya sea que estamos disminuidos, como dice Jacobson, en una cuestión combinatoria o sustitutiva, parecería que lo que ocurre, ¿no?, con los afásicos es que justamente esto dificulta la capacidad en el habla, ¿no? La capacidad de ser entendido, ¿no? El habla bizarro. Pero no una discapacidad, digamos, neurológica. No, justamente él lo saca de ese eje, digamos. Él parte de su estudio planteando de que no tiene que ver lo que él plantea con ninguna cuestión neurológica, ¿no? Sino de que él está hablando de la estructura del lenguaje. Él dice, todos los que estudian, por ejemplo, las afasias, o parten de la sociología, o parten de la psicología, o parten de la neurología, pero nadie se enfoca en el fenómeno lingüístico que implica una afasia, ¿no? No poder hablar de cierto modo, ¿no? Como se esperaría que uno hable en ese sentido. Que ya no se trataría de incapacidad, ¿no? Totalmente. Ese ya es todo un fenómeno lingüístico, o sea, y lo podemos enunciar así, no poder hablar como se espera que se habla, ¿no? O sea, eso ya es un fenómeno, ¿no? O sea, totalmente, para lo que es el estudio de una lingüística. Bien, un poco ya para terminar con esto, ¿no? Queríamos plantear dos puntos importantes a modo de conclusión. Por un lado, en el interpretante personal, que nos parece que en función de las reglas que estamos planteando de Jacobson, se puede retomar de vuelta el concepto de Peirce y trabajarlo justamente como un interpretante impersonal, ¿no? Un poco lo que vamos a trabajar también con Martín Krinkovics la semana que viene, que va a ser el viernes 1 de abril a las 8 de la noche. Tanto selección como combinación son propiedades de un interpretante impersonal, entonces, y de ningún individuo en particular. La diferencia principal, entonces, que queremos marcar con la teoría semiológica, perdón, acá fe de ratas, no sociológica, de Peirce, recae en que el signo lingüístico analiza el caso en que éste es actualizado por el habla. Esta actualización... Por el habla como fenómeno, ¿no? Por el habla como fenómeno. Por el habla como acto de un individuo humano, ¿no? No, en ese sentido, claro. Sino por el habla como fenómeno, o sea, enfocándose objetivamente en esto, ¿no? O sea, despojándolo de su contraparte antropológica en cierto sentido, ¿no? Porque al mismo tiempo es sumamente antropológico, y Jacobson lo cita Levi-Strauss y lo cita Freud en este libro, ¿no? Y tiene opiniones sobre la antropología, pero él plantea correlatos, ¿no? Él dice, para lo que nosotros es esto, para el psicoanálisis es esto, y para la antropología es esto, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos desde el lenguaje en ese sentido. Pensaba justamente en el ejemplo del derecho de la libertad bajo palabra. Cuando uno está en libertad bajo palabra, no es que dice una palabra y lo vuelven a meter de vuelta, ¿no? Sino que libertad bajo palabra implica que vos no podés faltar a tu palabra, ¿no? Totalmente. De que prometiste que no ibas a volver a cometer otros crímenes de nuevo, ¿no? Entonces esta actualización descentraliza al hablante de sus dichos, porque ya no es dueño de lo que dice, y supone un interpretante impersonal que vamos a ubicar en calidad de agujero en la cadena del signo hablado, ya que es todos y nadie al mismo tiempo, ¿no? En el sentido de impersonalidad. Bien, y finalmente la subversión del carácter lineal del lenguaje, que me parece que es algo que rescata Lacan de Jacobson, y que realmente Jacobson produjo más de lo que quiso decir. Bien, me parece un tema muy importante, y por eso lo retoma Lacan, ¿no? Es como que llega hasta el límite de la teoría de Jacobson y la amplía bajo este punto de vista, ya que él propone las figuras topológicas que no son lineales. Las propiedades de la combinación y la selección, entonces, no hacen referencia solamente a un interpretante personal, sino que manifiestan también una crítica al modo saussuriano de modelizar el lenguaje como una línea de concatenaciones, ¿no? Para todos los que hayan leído el curso de lingüística de Saussure van a saber de lo que estamos hablando. La presentación del toro y el punto de Capitón son modelos entonces que permiten expresar esta expresar la descentralización del hablante respecto de lo que dice, ¿no? Como estas reglas de lo que cada uno dice están gobernadas por combinación y selección, bueno, son estas reglas verdaderamente las que eligen por nosotros, ¿no? Bueno, la verdad que hicimos un buen tiempo. ¿Usted qué opina, compañero? ¿Hicimos un buen tiempo o no hicimos un buen tiempo? Y eran 40 minutos, pero vos viste, ¿no? Siempre como
Nos entretenimos, ¿Cómo nos le entretuvimos damos bastante en la charla. le damos al lenguaje? Nos encanta el lenguaje, ¿qué le vamos a hacer? Totalmente, totalmente. Bueno, supongo que para este momento, si hubiera habido alguna pregunta, la podríamos responder ahora, pero no hay absolutamente ninguna. No hay absolutamente ninguna pregunta. Realmente estoy dudando de si hay alguien del otro lado, porque uno siempre se pregunta esas cosas, ¿no? Y bueno, siempre hay alguien del otro lado. Siempre hay alguien eso del es otro lo lado. importante con el lenguaje. Van a estar escuchando esto demasiado tarde, así que no sé qué te parece si nos extendemos un poquito, porque la transmisión está con un poco de latencia. Ujú. Bueno, ¿qué te pareció la charla? ¿Cómo estás vos? ¿Querés un tecito? ya así terminando, ¿viste? Ya nos relajamos un poco. Bien, me gustó mucho. Creo que me fui por las ramas, pero bueno, cada vez trato de acotarlo un poquito más. Yo creo que es un poquito fundamental, menos. ¿no? Uno va de la rama al tronco, de las ramas al tronco todo el tiempo. Sí, de una. Eso ya depende de los oyentes en ese sentido. Pero bueno, fundamentalmente esto, ¿no? De volver a reflotar que no hay que pelearse con los autores, tampoco hay que comprárselos ni ganárselos, simplemente hay que leerlos, estudiarlos, porque se puede descubrir cosas muy buenas en esa lectura, y sobre todo ampliar, ¿no? Los límites de lo que uno a veces piensa, con respecto a... Ahí nos respondieron. ¿Saben por qué les planteaba? Justamente porque de repente no tenemos la visualización de cuánta gente nos está viendo. Entonces yo tenía que hacer la pregunta obligada, ¿bien? Agradecemos entonces a Aguilera Gutiérrez. Bueno, ya que por lo menos sabemos que está el señor Aguilera Gutiérrez, Bien. querríamos saber si quiere hacer algún comentario. No, al contrario, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a ustedes. Y a todos los que nos estén escuchando. Y bueno, obviamente esperamos las preguntas, comentarios, opiniones, dudas. O los pueden dejar también, no hay problema. Después los respondemos por chat, por publicación. Eso también está bueno, que si lo ven después pueden dejar sus comentarios, propuestas, críticas. Todo es bien aceptado. Consejos también, así que... De hecho te tengo que hacer una confesión, boludo. Empezamos la charla y yo no había puesto a grabar. No pusiste... Oh. Así que lo que sí grabé fue lo de Jacobson, Ajá. pero no se grabó lo de Pierce. Pero bueno, yo veo esto como una oportunidad. Bien. Porque de repente podemos repetir la charla. Totalmente. ¿Qué te parece después de la de Martín? Retomamos lo de Pierce en Facebook. Puede ser, profundizar un poquito más justamente lo que vos me decías de las combinatorias en Pierce, cómo él empieza a establecer las combinatorias y ir a un poquito esto del signo, el icono y el símbolo, ¿no? Que a veces también nos genera conflicto, porque a veces nos encontramos con que Lacan también habla del icono y habla del símbolo. Es muy cierto. Y bueno, nos puede dar también muchas ideas, sobre todo porque bueno, son los elementos que Pierce utiliza para hablar de cómo se determina un signo cuando entra en diferentes relaciones con el objeto, ¿no? En Totalmente. ese sentido. Entonces, bueno, puede ir también un poco sobre eso para la próxima. Le mandamos un saludo a Luis Vega, que nos está saludando y nos está agradeciendo por la sesión. Muchas gracias a ustedes de vuelta y como saben, hacemos esto a pulmón. Espero que lo hayan disfrutado un montón y que les haya servido. Por ahí lo que está diciendo el compañero también, que se pueden tirar unos pesos si quieren, de repente. Claro, esto ha tomado mucho tiempo de investigación. Claro, además no les cobramos nada. O sea, tenemos esta postura, ¿no?, de querer compartir el conocimiento. También no nos lo guardamos solamente para nosotros. Quizás se nos puede discutir muchas veces el lenguaje enigmático en el que muchas veces nos vemos sometidos hablando, pero... Disculpen, y también los impases y los estamos y las muletillas, bueno, son los gajes del oficio. Somos salteños, loco, o sea... ¿Qué le vamos a hacer? Y sí, es así. Pero con respecto a esta cuestión, ¿no? Bueno, me parece muy importante eso de tener una postura de compartir el conocimiento y no hacerlo tan sectario. Y lo que nosotros tratamos de hacer, aunque el lenguaje muchas veces parezca muy difícil, es tratar de bajarles todo este conocimiento. Así que en la medida que vayamos ejecutando estas charlas, sépanlo, vamos a ir tratando de bajar este conocimiento todavía de manera mucho más sencilla. De hecho, los invitamos a que hagan la prueba, vean los videos del espacio de debates analíticos del año pasado y van a comprobar en comparación con los de este año que son peor, más, sí. son más intensos. Mira, yo no creo en la política de peor, bueno o malo, bien. mejor o peor, ¿no? Para mí, como decía un amigo, la cuestión es perfectible. Siempre se lo puede hacer mejor y sobre todo si uno aspira a hacerlo mejor, para hacerlo más sencillo, ¿no? Para que lo podamos compartir entre todos. Yo por ahí digo el nivel de dificultad porque, bueno,
muchísimas gracias a los compañeros que nos están saludando, pero una preguntita, un comentario, por ahí, claro. Por ahí no se entendió lo de ontología, ¿no? Y por ahí podemos dar un breve repaso, un comentario ahora sobre lo que es la ontología. Recuerden que el video no está grabado, boludo. Sobre todo eso. Sí. Está grabado lo de Jacobson nomás y todo lo que está viniendo ahora. Ahora vino una. Hay que esperarlo porque está con latencia, ¿viste? Hay que esperar al interpretante impersonal. Bueno, ¿querés leerlo vos? Dice: me quedé con la duda de la relación de la cadena significante y que no es una cadena significante. Claro, me quedé con la duda de la relación. Me quedé con la duda de la relación de la cadena de significantes y qué no es una cadena de significantes. Voy a retomar un poquito la pregunta. Lo que yo venía planteando es que hice un desarrollo ya hace 2 años en Apola Morelia sobre las cadenas del significante y del significado. El año siguiente, en 2021, Maxi me propuso y me dijo, che, mirá, cadena del significado no, por lo que veníamos planteando. Eso te va a retrotraer a la cuestión pirciana. Y ya Lacan en el seminario 5 no está en esos trotes, ya está elaborando toda esta cuestión de Jacobson, ¿no? Entonces lo que me planteó Maxi es, no lo tomes como cadena de significado, sino cadena de semantemas, o un término mucho más preciso, cadena de significaciones, ¿no? Sobre todo solamente para aclarar, ¿no? Sí, cadena de significantes y cadena de significaciones. La cadena de significación es el punto de Capitón y la cadena de significantes es el todo que veníamos construyendo, ¿no? Sobre todo esta cuestión, digamos, qué es y qué no es, ¿no?, una cadena de significantes en ese sentido. Pienso que la cadena de significante es un modo de tratamiento formal que nosotros le podemos dar al fenómeno que estamos trabajando en ese sentido, ya sea en la clínica, en la educación, en el ámbito donde uno esté inmerso, ¿no? Una cadena de significante, entonces, si es un modo de tratamiento del fenómeno, del objeto, de estudio, del material que estamos trabajando, corresponde a cómo nosotros tratamos esos elementos, ¿no? O sea, lo que nos dice el paciente puede ser una cadena de significantes si nosotros hacemos la labor de lectura analítica sobre eso que nos está diciendo el paciente, ¿no? Pero esta tarea de lectura implica justamente llevar esta estructura del lenguaje, ¿no?, que Lacan nos está tratando de transmitir justamente a lo que está diciendo el paciente en ese sentido. No quedarse por ahí con el significado, es decir, con lo que significa lo que dice el paciente, sino de interactuar con los elementos, ¿no? ¿Por qué dijo caballo en vez de decir corcel? ¿O por qué dijo corcel en vez de decir caballo, ¿no? O sea, qué sé yo, se me ocurre eso, ¿no? O sea, ¿por qué dijo uno en vez del otro? ¿O por qué dijo esto después de aquello, ¿no? O sea, eso ya es empezar a jugar con la cadena significante, ¿no? O sea, empezar a jugar con esto de la combinación y la sustitución en eso que es el material discursivo, digamos, que es lo que dice el paciente. Bueno, yo con respecto a eso tengo toda una cuestión, digamos, a discutir, ya que desde las lecturas que he tenido de Lacan, ¿no?, puedo citar varios libros y textos, donde tenemos, por ejemplo, el Seminario 11, el Seminario 1, el comentario de Jean Hippolyte, ¿no? Estoy hablando específicamente en realidad de la introducción, la teoría del simbolismo en memoria de Ernest Jones. Son textos donde Lacan deja muy en claro que lo que se interpreta no son significantes, sino que son significaciones. Y no cualquier significación, totalmente, sino que son significaciones reprimidas. De tal manera que yo no niego, ¿no?, la potencia del juego significante. Pero el juego significante puede no llegar a tener ningún valor terapéutico en el sentido analítico si no conseguimos dar con las benditas significaciones reprimidas, ¿no? Porque después de todo, para eso viene el paciente. Claro, Si pero fuera solamente para hacer el juego de palabras, digo, ¿no? Se podría hacer un stand-up y, bueno, las significaciones reprimidas irían pasando. Obviamente, por el costado. no me refería a eso, Sí, sino justamente a esta cuestión, ¿no?, de identificar que estamos tratando formalmente algo, ¿no? O sea, que hay que detectar dónde hacer la interpretación, ¿no? O sea, yo no voy a agarrar... Claro, se hacen significantes. No voy a agarrar cualquier línea de lo que me dice el paciente y hacer, como vos decís, juego de palabras con eso, sino justamente, ¿no?, la cuestión con el juego de palabras nos sirve para por ahí acercarnos a la línea, ¿no? O sea, totalmente. Y esa es toda la cuestión, digamos, de que hay que jugar con las palabras, ¿no? Más allá de que juguemos con las palabras del paciente, ¿no? O sea, hay que jugar con el lenguaje, hay que meterse de lleno, ¿no?, en el fenómeno del lenguaje. O sea, hay una vastedad de autores, una vastedad de teorías, y todas seguramente tienen algo para aportar sobre eso que es tan rico que a veces no sabemos cómo leerlo, ¿no? O sea, es tan complejo, hay tantas cosas que se dicen, que por ahí nos perdemos en eso mismo. Bien,
Bueno, con respecto a esta respuesta que hicimos, yo de vuelta voy a insistir, ¿no? Los invitamos a que nos hagan, que nos sigan tirando dudas, preguntas, comentarios. De vuelta, estaría bueno tener una grabación un poco más amplia, en el cual podamos tener una interacción con los que nos estén escuchando. Y de vuelta, puede ser cualquier pregunta. Nosotros molestarnos, enojarnos, no, quizás podamos hacer algún comentario, algo crítico y alguien se sienta un poco dolido, pero tranqui, o sea, tampoco es que estamos hiriendo susceptibilidades de nadie, ¿no? Estamos discutiendo cuestiones teóricas. Y en el momento en que uno abandone, digamos, la discusión, entonces yo ahí verdaderamente vería un problema, ¿no? Así es. En la medida que uno no quiera discutir. Pero bueno, tampoco quiero exprimir a la gente que nos está viendo y escuchando a que nos suelten las preguntas. O sea, si pudiera estar en su casa, yo lo agitaría un poquito, ¿viste? Para preguntar. Claro, como para que se caigan esas preguntas de los bolsillos, ¿no? Totalmente. O bueno, cualquier comentario también, insistimos, de lo que les ha parecido la charla. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho un comentario que diga, miren, porque esto es lo que yo quería comentar hace un ratito, ¿no? Ya con Maxi nos conocemos hace bastante tiempo. Ya hemos generado, digamos, todo un lenguaje entre nosotros mediante el cual acompañamos justamente con nuestros estudios e investigaciones. Y tratamos de llegar justamente siempre a este punto en común, en cómo lo que él investiga se relaciona con lo que yo investigo, ¿bien? Entonces un poco queremos generar eso con la gente que nos está escuchando, y quizás pueda haber habido alguien que no haya coincidido en nada con lo que dijimos porque es un experto de Jacobson y Peirce como no lo somos nosotros, y quizás nos puede corregir en algunas cuestiones, pero también creo que puede haber mucha gente que no conocía esto y quizás quiera hacer una pregunta más, todavía mucho más simple y básica de lo que nosotros ya introducimos. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, yo esperaría eso un poquito. ¿A vos qué te parece? ¿Vos estás con tiempo? ¿Estás apurado? Yo no tengo ningún problema. Totalmente. Esperamos un ratito entonces. Bien, yo quiero dar un poco mi comentario de lo que me pareció la charla, ¿no? La verdad que disfruté mucho el trabajo que hiciste diferenciando Peirce de Jacobson, porque sin yo haberlo pensado todavía... Diferenciando y sí, comparando también, porque como decimos, tienen diferencias y tienen similitudes. Totalmente, ¿no? Yo sin pensar en eso, me tocó mucho porque dije, esto es lo que yo estaba necesitando, sin saberlo, ¿no? Ahí termina el comentario, totalmente. Bien, entonces Saussure propone un modelo diádico que no toma en cuenta al interpretante, al contrario. Esa pregunta me mató, está buenísima. ¿Vos qué opinás, boludo? O queda un tiempo para pensarla, yo puedo desarrollar algo. A ver. Bueno, con respecto a lo que estás planteando un modelo diádico, es muy interesante, che. Es muy interesante, pero yo diría que sí hay un tercero en Peirce. Bien, yo entiendo por qué vos decís... en Saussure. Muchas gracias. Fe de ratas. Vos tenés el significante y el significado, pero al mismo tiempo esa relación entre el significante y significado hacia lo que es el signo lingüístico. Totalmente, y se sustenta en un valor y en un sentido, y en un... Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ya con la propiedad del signo lingüístico ya vienen todas las leyes que venimos hablando del interpretante en Peirce. De tal manera que sí, habría una relación diádica en Peirce, en Saussure, disculpen, se me mezcla ahí el concepto porque estamos trabajando estos dos autores a contramano, pero en Saussure habría una relación diádica, pero yo no descartaría, una terceridad. Ahora, yo discutiendo a mí mismo, ¿no? Vamos a ponernos un poquito esquizofrénicos, pero no pasa nada, digamos, vamos a discutirlo. ¿Qué pasaría si lo que yo estoy diciendo del signo lingüístico no es en realidad el telón de fondo, la primeridad? Yo dicho todo esto, quiero saber qué opinas vos. Yo pienso que nosotros podemos reconocer esto o reconocer, ¿no? O pensar en algo tercero en Saussure, pero solo a partir de Lacan, en ese sentido, porque es él el que determina, ¿no? Que entre significado y significante hay una barrera, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Hay sí, una resistencia a la significación, como diría Lacan. Pero Lacan construye este tercer elemento, ¿no? En el esquema de lo que es el significante, como decimos, lo construye ya con la influencia de otros autores, ¿no? También en ese sentido. Ahora, si Saussure es triádico, yo ahí lo dudaría, porque por lo menos en su desarrollo, él no llega a esa conclusión, ¿no? Quizá lo nombra, quizá lo bordea, lo toca por costado, digamos, pero no llega a esa conclusión, ¿no? Como si Peirce desde un principio plantea una cuestión triádica, o sea, él ya tiene la cuestión triádica en la cabeza, ¿no? Desde entrada.
Claro, SOSIR, la cuestión del interpretante en SOSIR no necesariamente está desarrollado. SOSIR siempre se queda con las aguas divididas en dos, ¿no? En ese sentido, o sea, siempre tiene los dos lados de la moneda, ¿no? Pero no llega a percatarse de que la relación entre los dos lados de la moneda es un elemento tercero, ¿no? Por ahí le faltó eso a SOSIR en ese sentido. Estamos de acuerdo. Bien, un poco agotando las posibilidades de la pregunta, ¿no? No tenemos una respuesta fija, pero bueno, yo creo que está bueno por lo menos discutirlo un poco, ¿no? Porque ya a partir de esto se puede ver un nuevo trabajo. La verdad que no tocamos Pierce, no tocamos SOSIR, se me van a confundir los nombres eternamente. No tocamos SOSIR porque SOSIR lo toca todo el mundo, ¿no? O sea, SOSIR lo tocan en la facultad, SOSIR lo tocan hasta en el almuerzo, en la cena, en el desayuno, en el postre. Totalmente. ¿Qué vamos a comer hoy? SOSIR de vuelta. Bueno, tampoco es que tenemos nada en contra de SOSIR, ¿no? No, y habría que tocarlo un poquito también porque hay abordarlo cosas de él, por ejemplo la teoría del valor, del signo, hay muchas veces que se la deja de lado y tiene incidencias re importantes, digamos, en ese sentido. Estaría bueno algunas cuestiones de SOSIR por ahí, las menos profundizadas, tocarlas de vuelta. Totalmente. Y para los que estén interesados, justamente en esta conferencia de Paula Morelia de hace 2 años, el 2020, desarrollamos cómo se daban las transformaciones lingüísticas del signo hacia el significante en la teoría de la instancia de la letra de Lacan, para los que estén interesados, ¿no? Y cómo a partir de esa duplicación significante del signo se produce justamente la significación por la selección de los significantes. Bueno, para aclarar un poquito, volvemos a hablar en lacaniano, pero va a ser un tema que vamos a tocar en algún momento, ¿bien? Vamos a seguir esperando algunas preguntas y comentarios, porque la verdad que esta pregunta a mí por lo menos me inspiró bastante. Me inspiró bastante y confío plenamente en que el público debe estar teniendo una pregunta que quizás de manera vergonzosa no quiere plantear porque van a decir, uy, ¿qué van a decir estos que dieron la conferencia de...? Aparte, no sean malos, ya estamos como ya estamos todos como los programas esos de televisión de las 3 de la mañana donde están ahí como forme la palabra, llame y dígala, o sea, llamen, por favor, díganos la palabra, ¿cuál es la palabra? O sea, estoy muy así, boludo, sí. Estoy muy intenso, pero es que yo soy así, boludo. No, está bien. Yo creo que sí, o sea, está bueno. Salieron 2 preguntas, si no hubiera sido por la intensidad, capaz que nos íbamos, quedaban las preguntas ahí colgadas. ¿Hubiera habido más preguntas si le bajamos el nivel de intensidad? Yo creo que nos demoramos mucho de vuelta, o sea, siento que sí, o sea, 2 horas de charla, bueno, 1 hora y media duró la charla, ¿no? Cansa. Lo hemos agotado. Por eso justamente queríamos plantear charlas de 40 minutos. Pero bueno. Disculpen justamente por extendernos demasiado, deberíamos haber dicho, no, vamos a dedicar 40 minutos para la ontología, 40 minutos para la teoría del signo y 40 minutos para la teoría de Jacobson. Que de hecho creo que es lo que podríamos hacer la semana siguiente. ¿Usted qué opina? Totalmente, sí. Dividirla en 3, quizá transmitirla diferentes días. Podríamos, entonces, de la siguiente semana podríamos trabajar de vuelta la ontología de Peirce. No, esta ya está, ya la di. No. Para la próxima charla. Vamos a tener que darla de vuelta. No ha quedado grabada. Es que no quedó material filmográfico. Filmográfico, dice, ¿no? Así que bueno, por ahí uno está aburrido en casa y quiere dar una buena charla de psicoanálisis, ¿no? Para entretenerlos o para secarles el mate un viernes por la noche, ¿no? Pero bueno, vamos a dar por finalizado entonces el encuentro, si ya no hay más preguntas. Eso es, amigo. Quiero terminar de transmitir un poco el espíritu del espacio de debate, si vos me permitís. Por favor. Lo que queremos hacer es transmitir ideas nuevas, ¿bien? Porque hemos notado que en el campo del psicoanálisis caemos muchas veces en frases estereotipadas, lo cual implica entonces que muchas veces solamente creemos entender lo que se nos está diciendo sin genuinamente habernos tomado el trabajo de entenderlo. Y esto es todo lo que ustedes están viendo acá, en vivo, la discusión que estamos haciendo justamente con Maxi sobre temas que nos apasionan y que todavía no terminamos de entender. Y que nos resistimos justamente a la estereotipia de las frases para poder producir ahí, si se me permite, ¿no? Ese saber que nos permita direccionarnos en nuestras prácticas cotidianas. Entonces, bueno, eso quería comunicar un poco como el espíritu del espacio. Ya nos despedimos, no sé si vos querés decir algo más. Por ahora no. Ya he satisfecho mi ansia de decir. Muchas gracias de vuelta a los presentes. Muchas gracias. No leo, perdón, soy muy chicato.
Gracias y hasta una siguiente oportunidad, nos dice Aguilera Gutiérrez. Eso. Muchísimas gracias Aguilera Gutiérrez, muchísimas gracias a Luis. Luis, totalmente, y saludos hasta la próxima. Los estaremos esperando con ansias. Eso, nos vemos gente, cuídense mucho.